Vamos al Congreso de la República con Cintia Garreta. Cintia. Así es, Pamela, y continuamos aquí con las reacciones para ver si se le da o no mañana finalmente el voto de confianza al gabinete que preside Ana Jara. Estamos ahora acompañados del congresista Luis Iberico. Congresista, en su bancada, ¿ya han decidido si van a dar o no luz verde? No hemos decidido nada porque nos vamos a reunir recién en unos minutos. A la 1 hemos citado la reunión de bancada, pero por lo que hemos venido conversando en estos días, estamos viendo que no hay señales del gobierno, no hay señales claras de que de verdad quieren hacer una rectificación en general en su conducta política. El hecho de que la primera dama envíe un Twitter nos parece pues una cosa poco seria, ¿no? El tema de los independientes, que es una de las cosas que se pusieron en la agenda, de los aportes de los independientes a las AFPs, es un tema político que nació en el gobierno, no nació acá en el Congreso. Y el gobierno perfectamente, si quiere dar una señal, podría ser la que el propio gobierno vía resolución pues postergue la inscripción de los independientes, ¿no? El cobro a los independientes. Pero no, ni eso, ni cambiar quizás 1 o 2 ministros, que son los pedidos de otras bancadas, nada, cero señales. Aquí yo creo que el señor Ollanta Humala de repente conoce del arte de la guerra, pero no conoce el arte de la política. Y el arte de la política es el arte de saber escuchar, saber llegar a consensos y no lo que está pasando ahora. O tú ganas o yo gano, vencer o ser vencido. No, así no es, pues, así no es. Entonces yo no entiendo por qué no se han tomado las decisiones que se debieron tomar y lo único que tenemos es un Twitter. ¿Esto quiere decir que los ánimos para el día de mañana no han cambiado por parte de su bancada? Yo presumo que en este momento mi bancada hará su análisis, pero estamos viendo que no ha cambiado nada y por lo tanto o nos mantenemos en el ámbar o tomamos la decisión ya de votar en rojo, porque no nos está dejando otra salida. Parece que el gobierno no quiere ayudar a Ana Jara a solucionar estos impases con los cuales algunas bancadas ya darían su voto y con eso ya pues lograrían holgadamente la aprobación. Entonces, eso es lo que está viendo nuestra bancada, ¿no? Más allá de los ajustes y reajustes que puedan hacer ahorita, esa actitud política, que yo la leo como un encapsulamiento del presidente y la primera dama de repente, que no es abierta a buscar dialogar, consensuar, conversar, cosa que sí lo haría Ana Jara, pero, en fin, lo mismo ofreció Villanueva y ya vemos lo que le pasó, ¿no? El gobierno estaría buscando esos 4 o 5 votos que le faltan para finalmente ganar. Mire usted, si vamos a eso, de repente pueden ganar, como ganaron la mesa directiva. Pero en adelante, ¿cómo va a ser? Cada decisión como estas, decisiones importantes, ¿van a estar buscando un votito por allá, negociando otro votito por allá? ¿O van a cambiar la actitud política y van a aprender a conversar y a concertar con los grupos parlamentarios? Eso está en manos del gobierno, ¿no? Muchísimas gracias al congresista Iberico por las reacciones entonces que nos ha dado. Se ve entonces que va a haber para mañana una votación muy ajustada, Pamela, sobre este tema. Cintia, congresista Iberico, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Bien, vamos a conversar del tema que había anunciado antes de la pausa. La revista Poder ha publicado una segunda entrega que ha resultado incendiaria respecto a las investigaciones del caso Comunicore. Esta es la portada de la revista Poder y la novedad es que hacen público un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que Patricia Juárez ha dicho en Perú 21 que está en el Poder Judicial hace 3 años. Hace 3 años, pero recién conocemos el contenido y no entendemos cómo, a la luz de lo gravísimo que resulta este informe demoledor, cómo es que se ha venido resolviendo este caso, excluyendo del proceso al ex alcalde de Lima. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que Comunicore, la empresa que termina, digamos, haciéndose de la deuda que la municipalidad tenía de Lima, para ponerlos en autos, la municipalidad de Lima tenía una deuda con Relima, ¿no es cierto?, por 35,9 millones de soles, que debía pagar a 10 años. Y resulta que Relima le vende su deuda a esta empresa Comunicore en 14,6 millones de soles. La deuda que la Municipalidad de Lima tendría que haber pagado en 10 años, de pronto se la pagan en one, así. ¿Quiénes cobran? Recordemos la denuncia, hay un reportaje sobre el tema. Iban con bolsas, personas muy humildes, a cobrar los diferentes cheques de esta deuda que la Municipalidad de Lima pagó tan diligentemente. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta operación? Juan Bles García, exgerente financiero de la Municipalidad de Lima, y Carlos Chávez Málaga, exgerente administrativo. Personas de confianza del exalcalde de Lima. Amigos, además, desde hace más de 25 años.
Bueno, estas mismas personas aparecen, entre otras, como Martín Belaún del Ocio, su hermano Arturo Belaún del Ocio, el abogado de la Municipalidad de Lima, Guillermo Palacios Dodero. Aparecen todos en este informe de la Unidad de Investigación Financiera. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, según este informe, Comunicore es una empresa de fachada dedicada a lavar activos provenientes del narcotráfico. Detrás están Alex Montoya, un personaje procesado y que está en la clandestinidad y buscado por el delito de tráfico ilícito de drogas, y Miguel Garro, ingeniero de Relima, que además, según este informe de la Unidad de Investigación Financiera, tienen otras empresas de fachada. ¿Para qué? Para lavar activos provenientes del narcotráfico. La gran pregunta que plantea los periodistas que han hecho esta investigación es cómo el exalcalde Luis Castañeda Locio puede haber ignorado absolutamente toda esta transacción millonaria, cómo puede haber ignorado que Comunicore estaba detrás, este señor traficante de drogas, y que toda su gente hiciera esta operación, por decirlo menos, sospechosa, ¿no es cierto? Estoy con el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, para que nos comente, porque cómo es que este informe, que resulta demoledor, puede haber sido pasado por agua tibia por las magistradas que siguen este caso, y cómo es que su procuraduría recién se entera ahora. ¿Qué pasó? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Pamela? ¿Está bien el resumen? Más o menos por ahí va la cosa. Bastante bien. Hemos apretado las cosas. Sí, pero es bastante exacto. Pues lo último que has dicho es probablemente lo más asombroso. Efectivamente es un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene por lo menos 3 años. Así es. Que fue entregado al Ministerio Público por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a propósito de la apertura de una investigación por el delito de lavado de activos. Hay que recordar que después de la apertura del caso Comunicore por el delito, por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción, prácticamente en simultáneo se abrió esta investigación por lavado de activos, que ambas investigaciones siguieron cuerdas paralelas. En la investigación por corrupción, el caso sufrió una serie de vaivenes. En principio se archivó la Procuraduría cuando ya había asumido yo la gestión, apeló la decisión de primera instancia y finalmente el caso se reabrió, eso hay que recordarlo. Y luego, a partir de del establecimiento ya del proceso judicial, el señor Castañeda dio muestras permanentes de tratar de eludir las investigaciones a como dé lugar. Presentó medios técnicos de defensa como excepciones de naturaleza de acción, sosteniendo que el delito que se le imputaba a todos, ¿no?, en ese caso no se ajustaba a la conducta suya, su conducta no había sido típica y por lo tanto no se ajustaba a la descripción del delito. Además, su abogado, Mateo Castañeda, que había sido fiscal de crimen organizado, presentó ante el Tribunal Constitucional, llegó hasta el Tribunal Constitucional con acciones de habeas corpus, solicitando también la exclusión, cosa que finalmente consiguió a través de una resolución del Tribunal Constitucional que declaraba fundado uno de los habeas corpus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en tanto en la investigación de lavado de activos? En el Tribunal Constitucional conformado por el doctor Mesías, en ese entonces, que ahora es abogado, no sé, ahora es abogado de Carlos Burgos. Y que dicho sea de paso, el mismo Tribunal Constitucional señaló luego que el señor Mateo Castañeda debía ser fiscal supremo. No sé si eso se recuerda. Claro, entonces, exactamente. Aquí hay un asunto muy turbio que debe ser explicado por sus protagonistas, pero lo que te quería terminar de decir es lo siguiente. O sea, ¿cuál fue el curso que siguió, o el derrotero que siguió la investigación por lavado de activos? O sea, nunca supimos en la Procuraduría de Anticorrupción, y entiendo yo que tampoco en la Fiscalía Anticorrupción, de la existencia de este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Jamás, a pesar de que era absolutamente público y conocido que el señor Castañeda, desde un inicio de las investigaciones, trató de eludirlas a como dé lugar. Entonces, a mí me parece... O sea, ¿hay alguien dentro de la Fiscalía o el Ministerio Público que ha bloqueado este informe, la unidad? O sea, no se me ocurre otra cosa, porque... entonces tampoco en el proceso judicial ha sido considerado este informe. No, pero por supuesto. Y estamos hablando de las conclusiones de un informe que finalmente tiene que ver también con recursos públicos. Claro. Es decir, aquí, más allá del delito de lavado de activos, que debe, si bien actualmente el delito de lavado de activos no tiene que, o para la imputación del delito no debe ser probado un delito precedente, pues es clarísimo que en este caso puede haber un delito
¿no? Como fuente un delito contra la administración pública, un delito de corrupción. Por lo tanto, esto debió estar en conocimiento del fiscal en su momento, del fiscal que llevaba el caso por corrupción, y del juez, y por supuesto del defensor del Estado. Sin embargo, durante todo este tiempo que siguió su curso esta investigación por lavado, pues nunca supimos nada. Ahora, Patricia Juárez, que ha salido a dar los argumentos de parte del exalcalde, dice: esto es una guerra sucia que se ha emprendido contra el exalcalde, está siguiendo su proceso correspondiente desde hace 3 años y no tiene cómo comprometerse al exalcalde porque son empresas de terceros, que él no tiene nada que ver, que de hecho incluso ignoraba un poco cómo había sido esta transacción, que ya suena como inverosímil, ¿no? Que el alcalde no supiera cómo es que finalmente se salda una deuda millonaria, ¿no? Ellos se quedan con la parte en que logramos negociar que rebajar la deuda. No, definitivamente. Y eso es lo bueno de esta transacción. Definitivamente la propia operación, ¿no? En opinión de la defensa del Estado, suponía que el señor Castañeda permaneciera en investigación judicial, cosa que no pasó. Pero, digamos, estas revelaciones del informe lo que hacen es poner mucho más carbón en el fuego, claro. Y creo que esto da sin duda alguna para que se amplíe la investigación y se comprenda eventualmente también al señor Castañeda del Oso. O sea, hay esa posibilidad, se abre esta posibilidad. Yo creo que esa es una posibilidad sin duda por el tema de los funcionarios de la municipalidad que están involucrados en la operación. Pero, o sea, así es. Bles García y Chávez Málaga, exgerente financiero, y el exgerente administrativo, no tenían cómo ignorar, o sea, tendrían que haber estudiado con qué empresa estaban haciendo negociaciones y quiénes estaban detrás de la empresa. Siempre me ha parecido alucinante la forma en la que el señor Castañeda ha tratado de eludir la investigación, dejando a sus gerentes, ¿no es cierto?, enfangados en esta investigación.